tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Bienvenidos a Hora Política, un espacio dedicado a la exploración de temas trascendentales y coyunturales que impactan a nuestra sociedad. Hoy tenemos el honor de contar con la visita y la presencia de un distinguido líder político, intelectual, miembro fundador del Ejército Guerrillero Tupac Katari, EGTK, y ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. García Linera es una figura destacada en la política latinoamericana, reconocido por su rol fundamental en la transformación social y política de Bolivia. A lo largo de su carrera ha abordado cuestiones complejas, como el Estado plurinacional, la inclusión de los pueblos indígenas y la lucha por justicia social. En esta entrevista tendremos la oportunidad de adentrarnos en su visión respecto a la evolución política en Bolivia, su perspectiva sobre los retos de la inclusión y la diversidad en la sociedad, así como su análisis de los acontecimientos internacionales que están marcando nuestro tiempo. Es un placer tener a Álvaro García con nosotros. Estamos ansiosos por explorar sus ideas y reflexiones sobre los temas que definen nuestro presente y futuro. Y sin más preámbulo, demos la bienvenida al hermano Álvaro. Bienvenido, hermano. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según qué rato nos vean, a las personas que siguen Hora Política y por supuesto un gusto y un agradecimiento con Anaí por la generosa y bonita descripción de mi vida y un gran saludo para Paola y para Tony. Muchas gracias. Bueno, hermano, aprovechando esta fecha patria, el 6 de agosto, queremos empezar a adentrarnos un poco en lo que es el Estado plurinacional. Usted ha sido artífice de esta transición de república a Estado plurinacional. Entonces, el concepto de Estado plurinacional ha sido fundamental en esta transformación política y social que tenemos en Bolivia. ¿Cómo evalúa usted el impacto concreto de este enfoque en la construcción de una sociedad más inclusiva, a la promoción de la diversidad cultural y étnica de nuestro país? Hace 198 años se fundaba Bolivia, lo que sin duda fue un gran logro y una gran victoria frente al colonialismo español. Pero nuestra patria Bolivia se funda con una ausencia, con una carencia que va a caracterizar su vida durante 180 años, que es la ausencia del reconocimiento, del protagonismo de la mayoría política indígena, originaria y campesina de nuestra patria. La Constitución de Bolivia es un gran avance para romper el colonialismo, pero no puede completar la ruptura del colonialismo porque las élites que se encaraman tras la victoria de los ejércitos libertarios que vienen del norte, con Bolívar, con Sucre, van a ser élites, oligarquías terratenientes, hijas y nietas de los españoles, que no van a permitir que los pueblos indígenas se emancipen. Por eso cuando surge Bolivia, se define, se diferencia ciudadano del boliviano. El boliviano van a ser, dice, todos los que viven en ese territorio, que ni siquiera sabían cuántos éramos. Y los ciudadanos, es decir, personas con derechos, con reconocimiento, con capacidad de elegir autoridades, van a ser solamente los que saben hablar, escribir en español, los que tienen un ingreso fijo, elevado, es decir, el 3%, el 4%, el 5% de la población, mientras que el 95% de la población,
aymara, quechua, guaraní, campesinos, gente pobre, va a quedar excluido de la ciudadanía. Este va a ser la gran deuda, la gran falla histórica del nacimiento de nuestra patria. Y desde entonces, desde 1825 hasta el año 2006, van a ser los pueblos, esos marginados, como campesinos, como obreros, como vecinos, los que en base a la lucha, las rebeliones, las insurrecciones, van a ir forjando en la batalla una otra patria distinta a la patria oligárquica que marginaba a los pueblos indígenas. Y parte de esas luchas, sin duda, es la lucha de los años 2000 al 2006, cuando el protagonismo político va a ser asumido por los pueblos indígenas, mayoría de nuestra patria, y le van a decir a toda Bolivia de que no puede haber Bolivia sin ellos, de que no se puede construir una Bolivia de espalda a la mayoría, de que la verdadera Bolivia es una Bolivia de indios, es una Bolivia de indígenas, de pobres, de humildes, de obreros, de vecinos, de marginados. Y lo dice de una manera tan fuerte que ese discurso se va a convertir en poder, en gobierno, con la victoria de Evo Morales, el primer indígena campesino elegido en nuestro país desde la fundación de la República. Y en base a esa fuerza se va a construir la plurinacionalidad. La plurinacionalidad significa dos cosas, Anaí. La plurinacionalidad significa, primero, reconocer la fuerza, la historia, la identidad y la preexistencia a Bolivia, incluso de los pueblos indígenas. Ha habido aymaras y quechuas antes de Bolivia. Ahora hay Bolivia, pero es reconocer que nuestras raíces más profundas, más vitales, es la de los pueblos indígenas. Esa es el primer pie de la plurinacionalidad. Y la segunda plurinacionalidad, el segundo significado de plurinacionalidad es que la Bolivia de ahora se construye con núcleo, con liderazgo, con olor, con color, con idioma indígena popular. Es Bolivia, sí, pero ahora en base y con el alma, el corazón y la musculatura y la columna vertebral de los pueblos indígenas. La plurinacionalidad es indianizar Bolivia. Ya no es la Bolivia de las clases medias, o de las oligarquías, es la Bolivia de los indígenas, de los pobres, de los humildes. Entonces, esa es la dimensión de la plurinacionalidad y es algo por la cual ha peleado la gente. La gente ha peleado para que se les reconozca como pueblos indígenas, pero además para que esta Bolivia, esto que nos une a todos, que une a 11, 12 millones de bolivianos de norte a sur, este a oeste, oriente y occidente, tenga el núcleo de lo indígena. Es decir, es también la idea de construir un otro tipo de mestizaje. Ya no el mestizaje de las clases medias letradas ni el de las élites oligárquicas, sino el mestizaje con olor a indio, el mestizaje con olor y sabor a aymara y a quechua, con liderazgo aymara, con cerebro aymara, con espíritu aymara y quechua, con horizonte aymara y quechua. Un nuevo mestizaje propio de los pueblos. Entonces, sin duda que llegamos a los 198 años, ahora sí, pudiendo mirarnos de frente en el espejo, no como antes, no como antes que cuando el boliviano se miraba en el espejo, escondía la pollera de la abuela, escondía el color de piel cobriza de la madre o del padre, escondía la pobreza. Ahora no, ahora nos podemos mirar en el espejo con dignidad, sin arrepentirnos de nada, sin retocarnos de nada, y sentir orgullo de que lo que somos, esto es lo que somos, así cobrizos, así plurales, así diversos, eso es y esa es la fuerza de Bolivia. Entonces, al fin podemos celebrar
aniversarios de la patria, sincerados con nosotros mismos y orgullosos de nosotros mismos, y ya no ocultando con vergüenza nuestra verdadera identidad. Compañero, permítame tomarle la palabra con lo que dijo. Y también en parte a los textos que usted ha escrito, usted hablaba sobre la preexistencia de una fuerza aquí en Bolivia para el Estado plurinacional. Y hay un texto que lo publicó sobre la comunidad ancestral de Marx. Eh, Ahí usted escribe, no sé si me permite leer una parte en la que quisiera plantearle. Dice: la vigencia de relaciones comunitarias en formas transformadas a las originales o en vías de disolución en escala nacional son entonces para Marx una nueva fuerza revolucionaria que no solo da al proletariado industrial la posibilidad de contar con una fuerza revolucionaria en su lucha contra el capital, sino que también ella misma, la comunidad, es ya de entrada una fuerza objetiva que, sumada a las que nacen antagónicamente dentro del capital, nos señalan la proximidad y la posibilidad de la revolución comunista en nuestros países. Yo tengo ahí quisiera desarrollar un poco más esa idea y quería preguntarle, con la refundación de Bolivia en Estado plurinacional, ¿qué tipo de relaciones comunitarias como fuerza objetiva tenemos en la actualidad? ¿Y cuáles son los antagonismos con el capitalismo que persisten en esa vigencia de las relaciones comunitarias? Mira, desde la fundación de la República, una de las obsesiones del pensamiento aristocrático boliviano, hacendal, liberal, desde entonces hasta nuestros días, ha sido deshacerse de lo comunitario, de lo colectivo. Intentar instaurar un individuo individuado, el individuo que rompe vínculos con sus herencias, con sus tradiciones, y que solamente tiene disposición al mercado, a la acumulación, a la ganancia. Esa es la obsesión de los liberales de fines del siglo XIX, principios del XX, de los liberales de fines del siglo XX con Sánchez Lozada y de los liberales actuales, que les aborrece este comunitarismo, detestan, aborrecen el sindicato, aborrecen este colectivismo que tenemos los bolivianos, ¿sí? Porque lo consideran como la gran traba que impide la consolidación plena y absoluta del ideario del mercado. Y es que, pero nuestra realidad es así. Eso que ellos llaman populismo, colectivismo, corporativismo, es nuestra realidad. Eso tenemos. La fuerza de las estructuras comunales donde hay propiedad colectiva de la tierra. Antes de toda la tierra, ahora de segmentos de la tierra, de pastoreo, de rotación, de los sistemas de agua, de la asamblea, de la técnica de la asamblea, que ha sido heredado por el sindicato obrero, que ha sido heredado por la junta vecinal. Esta fuerza asociativa de siempre intentar debatir juntos, aunque en lo pequeño o en lo grande, nuestra vida. Ese ha sido el gran obstáculo para el imperio absoluto del capitalismo y del liberalismo, y es lo que más detestan las oligarquías bolivianas. Porque si algo le ha puesto freno al abuso, si algo le pone freno constantemente a la prepotencia y a la usurpación de las oligarquías, es este colectivismo social, urbano-rural. Y se trata de un colectivismo que ha cambiado en el tiempo. El colectivismo o el comunitarismo que había seguramente en tiempos de Tupac Katari,
Es muy distinto al colectivismo y al comunitarismo que hay hoy en el campo. Y el colectivismo que había en las ciudades a inicios del siglo XX es diferente al colectivismo del siglo XXI. Han variado, han variado las formas organizativas, los discursos, las tecnologías, se han transformado, se han debilitado, pero persiste. Hay una base común de comunitarismo urbano, rural, que es el que te lleva a que la gente resuelva las cosas y busca solucionar las cosas en base a la asociatividad, ¿no? Ya sea para poseer tierra, ya sea para tener un puesto en el mercado, ya sea para conseguir un terrenito en alguna urbanización, ya sea para construir la casita, ya sea para cuidar a las guaguas, ya sea para pavimentar la calle, siempre hay este comunitarismo, esta asociatividad de nuestras familias, de nuestra gente. A veces en mayor escala, a veces en menor escala, pero está persistente. Y eso es la semilla de una otra sociedad. Es la semilla de una sociedad en la que ya no solamente a pequeña escala de un barrio, no solamente a pequeña escala de una comunidad, sino a escala más macro, de una provincia o de un departamento y de todo el país, este comunitarismo donde la autoridad no es autoridad porque tiene fuerza, sino porque obedece a la base, eh, es una semilla de una otra sociedad que le podemos llamar comunitarista, socialista, comunista, como tú quieras, pero distinta a la sociedad moderna, donde lo que cuenta es el individuo que tiene propiedad y que posee y que abusa del que no tiene propiedad, y que acumula toda la riqueza para él y que manda al demonio a los que no tienen riqueza y deja que se mueran de hambre los que no tienen ninguna propiedad. Entonces, la modernidad capitalista busca instaurar al individuo, al individualismo, como el gran sujeto, el gran protagonista de la historia. Y nuestros pueblos han resistido en base al comunitarismo, en base al colectivismo, en base a la asociatividad. En Bolivia no eres nadie si no perteneces a un colectivo. Claro, entre las clases altas pueden ser muchos y tienen mucha plata, pero entre lo popular no eres nadie. No tienes derechos reales si no perteneces a un gremio, a un sindicato, a un colectivo, a una comunidad, a una asociación. Eso es resistencia al capitalismo individualista, pero también es semilla de lo que podría ser algo a futuro. No es solamente un recuerdo del pasado, es también un porvenir. ¿Y cómo podría ser un porvenir cuando esa asociatividad que ahora es micro, de un barrio, de una región, se extienda a cosas más grandes? No solamente al barrio, sino que se extienda también a la riqueza. ¿A qué hacer con la tierra de los bolivianos? ¿Qué hacer con el litio? ¿Qué hacer con el petróleo? ¿Qué hacer con las haciendas de los empresarios? ¿Qué hacer con una fábrica? ¿Qué hacer con los bancos? ¿Cómo irradiar ese comunitarismo local a un comunitarismo más grande? A un comunitarismo que abarque las grandes riquezas que tiene el país y que ahora están en manos una parte de los privados y otra parte del Estado, pero la opción es de que algún rato lo comunitario se apodere, avance sobre lo que está en manos de los empresarios privados y avance también sobre lo que está ahorita en manos del Estado, recuperado ahora como algo más comunitario. Por eso decimos de que nuestras raíces comunitarias, andinas, amazónicas, no solamente son un recuerdo del pasado, son una vigencia en el presente y pueden ser la semilla de un gran ayllu universal, que no va a ser regresar al siglo XIV ni XIII,
sería un ayllu del siglo XXI, con internet, con tecnología, con celulares, con computadoras, con inteligencia artificial, pero gestionada de manera comunitaria, como se gestiona el agua o la tierra en las comunidades campesinas de manera colectiva. Entonces, y esto, en cierta manera, es también una, una propuesta para otros países. Desde Bolivia, con orgullo, les decimos a otros países que el destino no tiene por qué ser este capitalismo depredador que se olvida de los seres humanos, que se olvida de las personas y solamente se preocupa de la riqueza de unos pocos. No, que es posible una otra sociedad comunitaria, recuperando todos los avances de la tecnología, de la modernidad, por supuesto, pero controlándola y gestionándola de manera comunitaria, de manera asociada. Y esa es una alternativa de porvenir, un gran de aylus universal hacia futuro moderno. No es el siglo III ni el siglo IV de la historia, sería el siglo XXI, pero con todos los avances técnicos del siglo XXI para que la gente pueda vivir de manera más solidaria y sin la pobreza que ahora campea en muchos lugares del mundo. Eh, Recientemente vimos por los medios de comunicación que el expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, salió hace poco proponiendo una nueva constitución para Bolivia, mediante un ensayo donde habla acerca de la necesidad de libertad y democracia. ¿Cómo interpreta usted el mensaje que estas declaraciones podrían transmitir al pueblo boliviano, especialmente a aquellos que aún llevan dentro el doloroso capítulo de Octubre Negro y que venimos saliendo de masacres por el gobierno de Áñez? ¿Podrían ser interpretadas como un intento de cambiar la narrativa en retrospectiva? ¿O qué se articula detrás de estas declaraciones? No, sin duda son los estertores de un hombre que tiene la mitad del cuerpo en la tumba y la otra mitad todavía sobrevive, de perseverar en su vieja lógica anti-indígena y antipopular. Es un hombre que aborrece lo comunitario. Es más, para él no hay pueblos indígenas ni naciones indígenas. Y él dice que hay que darles personería jurídica, como si fueran los pueblos indígenas una ONG. Se quiere convertir a los pueblos indígenas en una ONG. El tipo está loco y enceguecido de su odio hacia los pueblos indígenas y demuestra, es una muestra más de la incapacidad que tienen las oligarquías de conocer la patria. No conocen Bolivia, jamás han hecho un intento por conocer, ¿no? Ah, Bolivia solamente ha sido su hacienda para enriquecerse, pero nunca ha sido el lugar donde han comprometido su alma, su amor, su vida. No. Estos hombres, el único compromiso que tienen Sánchez de Lozada y los oligarcas que lo acompañan es el dinero, ¿no? Reducir a los pueblos indígenas a ONGs es una burla, es una afrenta histórica, ¿no? Pero claro, a un hombre que mandó a asesinar a los salteños, que mandó a disparar a mujeres y jóvenes y a guaguas indefensas, como Marlene Rojas allá en Guarizata, no podemos esperar de menos, ¿no? Así como quiso exterminar a los pueblos indígenas en el 2003, hoy sencillamente los quiere borrar del mapa convirtiendo a los pueblos indígenas en ONGs, portadores de una personería jurídica, cuando los pueblos indígenas son naciones. Naciones es una cosa es historia, es territorio, es densidad lingüística, son héroes, es futuro, no es una ONG. Entonces, yo colocaría esta oferta de Sánchez de Lozada como una nueva afrenta, como un nuevo desprecio criminal de las oligarquías
bolivianas hacia las grandes mayorías indígenas. No pudieron aniquilarlas con bala el 2003, pues ahora van a intentar aniquilarlas convirtiendo en ONGs y diluyendo toda la densidad histórica de lo que es una nación indígena, originario, campesina. Así lo trataría simplemente Paola, como una muestra más del profundo desprecio que tiene esta oligarquía hacia Bolivia, hacia el fundamento de Bolivia y en particular hacia el núcleo de Bolivia, que son sus pueblos indígena, originario, campesino. Muchas gracias, hermano. Y justamente no han podido ni con balas el 2003 y tampoco el 2019. Así es. Orgullosamente nos sentimos nosotros totalmente orgullosos de que hicimos historia. Un año lo sacamos. Ningún golpe duro tampoco. Pero, sin embargo, considerando esto mismo, nosotros hacemos un análisis, una retrospectiva, queremos ver nuestro panorama y vemos un proceso de plebiscito en Chile donde ha ganado el no para una nueva constitución. Y también vemos el golpe del 2019. Entonces, ¿cómo cree que estos eventos pueden influir en el camino hacia un Estado más inclusivo y participativo en América Latina? Sí, hoy por hoy América Latina es un continente convulso, en movimiento, ah, con muchas luchas. Y como muy bien recordaba usted, Anaí, el 2019 también en Chile hubo un gran levantamiento de la juventud y del pueblo chileno contra la herencia de la dictadura de Pinochet, que aún pervive como ley, como constitución y como régimen económico allá. Y fruto de esa lucha, de ese levantamiento de los chilenos, y también ha pasado en Colombia, ha pasado en México, ha pasado en Honduras, ha pasado en Brasil, ha habido cambios de gobierno y han podido entrar gobiernos de izquierda o algunos casos progresistas, ¿no? Pero como enseña la historia de Bolivia, la manera en cómo un gobierno popular se consolida, avanza, no es consensuando con las oligarquías, no es cediendo a sus chantajes. La manera en cómo un gobierno popular, siempre frágil, es haciendo transformaciones radicales. Ah, en Chile, después de este gran levantamiento y la victoria electoral del año 2023 del compañero Boric, hay un gobierno de izquierdas. Pero el gobierno de izquierdas, en vez de tomar la iniciativa como la tomó Bolivia, prefirió esperar. Y claro, los compañeros luego dicen, no, lo que pasa es que la prensa ha sido muy dura, no ha permitido que la Asamblea Constituyente sesione, han confundido a la gente. Y lo que mostró Bolivia es que así siempre es. La mayoría de la prensa siempre va a mentir. Mentía en Bolivia. Acuérdese el año 2000, ustedes eran muy jovencitos. El año 2008 y 2009, la prensa dominante en Bolivia, periódico Presencia, luego el diario, Red Uno, Red Unitel, eh, buscaron tumbar la Asamblea Constituyente, no estaban de acuerdo. Los empresarios nos boicotearon, hicieron faltar aceite, carne, pollo, soya en el país. Hicieron corridas bancarias, que no había dinero en los bancos, la gente iba corriendo a recoger su dinero a los bancos. Hicieron una guerra económica terrible y luego también se trajeron mercenarios de la guerra de los Balcanes, para asesinar a Evo, para hacer atentados terroristas contra el gobierno, eso financiado por oligarquías cruceñas. Hicieron de todo para que la Asamblea Constituyente fracasara. Se tomaron aeropuertos, quemaron instituciones, quemaron Entel,
fueron y tomaron las oficinas del INRA en Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Beni, Pando. Eso hizo la derecha para que no hubiera asamblea constituyente. Peor que en Chile. ¿Y qué hicimos nosotros frente a eso? Actuar. Nacionalizamos el gas, nacionalizamos la electricidad, nacionalizamos telecomunicaciones, creamos el bono Juancito Pinto para los niños, creamos la renta dignidad para las personas mayores. Actuamos, no nos quedamos paralizados. Evidentemente los medios de comunicación decían falsedades. ¿Y cómo derrotas una falsedad? Con la verdad. A ver, derrota tus 200 pesitos de tu abuelita en su bolsillo. Eso no puedes derrotar. Eso es más potente que todas las redes sociales, o es más potente que todos los canales de televisión y los periódicos. 200 pesos para tu abuelita cada mes. 200 pesos para el niño y la niña en su colegio. 200,000 casas construidas para los que no tenían casas. Sistemas de riego en el campo y teleférico en la ciudad. Esa fue nuestra manera de derrotar la mentira de las redes, y la mentira de la televisión, y la mentira de los periódicos. Yo me acuerdo que hasta había curas que repartían panfletos de Evo con cuernos, repartían en sus homilias diciendo que Evo era el Satanás que iba a convertir las iglesias en centros de reclusión de niños. Puro mentira, pero ¿cómo enfrentábamos? En los medios, no, porque no nos daban espacio, nos daban 1 minuto y 1 hora en el informativo para decir mentiras. Entonces, con el compañero Evo, ¿qué hicimos? Mostrar en los hechos a la gente lo que era la Asamblea Constituyente. Nacionalizar, crear bonos, hacer carreteras, construir colegios. Y eso fue mucho más potente que todas las mentiras de radio, televisión, redes, incluso de púlpitos de algunos curas que infundían mentiras. Y eso les dijimos a los compañeros chilenos, compañeros de Chile. No es que la derecha es malvada, siempre es malvada. Las oligarquías siempre son así, viven de base a la mentira. ¿Cómo derrotas eso? No discutiendo cara a cara. Anda a discutir 1 minuto, no te van a hacer caso. Actúa. Compañeros, nacionalicen. Compañeros, mejoren la economía de los más pobres y humildes. Esa es la mejor campaña de una constitución. Nadie va a leer 500 artículos. Nuestra constitución tiene, creo que 400 artículos. La gente no va a estar leyendo 400 artículos. Pero se le puede decir, ¿saben qué es la nueva constitución? Haber recuperado Entel, que el dinero, en vez que se lo lleven los italianos, quede para colocar agua potable en tu barrio. Esa es la constitución. ¿Saben qué es la nueva constitución? Que en vez de que nuestro gas se lo esté llevando Repsol o Total o Petrobras y el dinero se vaya a Brasil o a España, ese dinero lo nacionalicemos y ese dinero se convierta en escuela para tu hijo, en hospital para tu hermana y en casita gratis para tu papá. Esa es la nueva constitución. Esa fue nuestra manera. Y claro, la constitución logró el 64% del apoyo. Fue abrumador, ¿no? Entonces, la lección que da Bolivia a estos gobiernos progresistas que están emergiendo en el continente, en Chile, en México, en Honduras, en Colombia, incluso también en el Perú, antes de que lo destituyeran al compañero Castillo, es actúa rápidamente. No te quedes, no te pongas a charlar con los oligarcas que ellos tienen un puñal escondido bajo su saco y cualquier rato lo van a sacar. Muestra en los hechos lo que es un gobierno popular. ¿Y un gobierno popular para qué existe? Para acabar con la pobreza, para que la gente tenga más recursos, para que la gente tenga más derechos. Comienza, toma medidas, no esperes a ganar en el debate, gana en los hechos. Pero los compañeros en el Chile prefirieron esperar que la Constitución se aprobara antes de tomar medidas. Y claro, fracasaron. La gente se cansó, inflación del 10%,
La gente se desesperó, no mejoraba sus condiciones de vida y por supuesto perdió. Es una linda constitución escrita, pero es un gobierno que no entendió que hay que convertir los 500 artículos de una constitución en medidas concretas que favorezcan el bolsillo de los más humildes. Esa, esa fórmula matemática política no la supieron entender y por eso la constitución en Chile no se pudo aprobar. Y claro, ahora el gobierno está a la defensiva, cada vez más acorralado, es más difícil recuperar iniciativa. Y eso es el destino de cualquier gobierno de izquierda. La derecha nunca te va a dejar gobernar. O tomas medidas para arrinconar a la derecha, o la derecha te arrincona. Muchas gracias, hermano. En función a todo esto, ya yéndonos un poco a la parte global, y se ha escuchado las declaraciones recientes del presidente Luis Arce Catacora indicando que Bolivia estaría pasando a hacer esta comercialización en yuanes, con toda esta manipulación del tema de los dólares, la escasez que hubo. Entonces le preguntamos, ¿estamos preparados como país integrante de Latinoamérica y la sociedad para ser parte de una economía construida con la China? Hace 30 años, la economía de Estados Unidos representaba el 27% de la economía del mundo. Es decir, de cada 100 productos que se fabricaban en el mundo, 27 los producía Estados Unidos. Y China, hace 30 años, producía apenas 8. 8. A pesar de que era el país más poblado del mundo, una economía muy pequeña. El año pasado, el Banco Mundial estima que la economía de Estados Unidos sigue siendo la más poderosa del mundo, pero de 27 ha pasado a 24. Y China, de 8 ha pasado a 22. China es la segunda economía más poderosa del mundo. Y con un aditamento, que el poderío de Estados Unidos no es un poderío industrial, es un poderío financiero, fundamentalmente. En cambio, el poderío chino es un poderío industrial. Todo el iPhone que consumen los norteamericanos es chino. Los carros eléctricos que consumen los norteamericanos son chinos. Las laptops que usan los alemanes son chinos. La ropa que viste el mundo entero son chinos. Uno se va a Europa y se va a las tiendas, no a las de moda exclusiva, sino mm, a las tiendas masivas de los moles que llaman o los grandes supercentros comerciales, todo está hecho en China o en Vietnam. Es decir, el poderío chino se ha construido en base al trabajo industrial. Estamos asistiendo a una lenta, no rápida, un lento declive del poderío norteamericano y a un raudo ascenso del poderío chino. Se calcula que para el 2025, de aquí a 2 años, China ya va a igualar a Estados Unidos. Y para el 2030, China ya va a ser la economía número 1 y la economía norteamericana va a ser la número 2. Son los hechos, así está el mundo. América Latina y el mundo no está al margen de esto, no está al margen de esas tendencias mundiales inevitables. Un declive, lento declive de la hegemonía norteamericana y un ascenso rápido del liderazgo chino. Y si tú te fijas, Anaí, China silenciosamente ha venido extendiendo su presencia económica.
El principal socio comercial de América Latina es China, ya no es Estados Unidos ni Europa. Se ha reunido hace 15 días, creo, todos los presidentes de América Latina con la Unión Europea. Y la Unión Europea ha prometido una inversión de creo que 50.000 millones de dólares para los siguientes 10 años. Uno dice, está bien, pero los chinos, se calcula que han invertido en los últimos 10 años en América Latina cerca de 300.000 millones de dólares, con créditos, inversión en empresas, compra de empresas. Mientras que los europeos sacan pecho y dicen, vamos a invertir en los siguientes años 50.000, los chinos ya han invertido 6 veces eso. Ya han invertido 6 veces eso aquí en América Latina. Ah. Y fíjate Bolivia, ¿de dónde son los televisores? China. ¿De dónde son los celulares? China. ¿De dónde son la ropa barata? China. ¿De dónde son los autos ahora que están desplazando a Toyota, Nissan, Chevrolet? Chinos. Más baratos e igual de buenos. China se ha convertido ya en el mes de abril del 2023 en el principal productor de autos del mundo. Ha desplazado a Japón el año 2023, en el mes de mayo. ¿Quiénes son los principales fabricantes de autos eléctricos? Los chinos. ¿Quiénes son los principales fabricantes de baterías eléctricas? Los chinos. Mucho de nuestro comercio es hacia China. Mucho. ¿A dónde va un compañero comerciante alteño exitoso? A China. Va a hacer negocios, ¿no? Lleva dólares, los convierte allí en yuanes, compra cargamentos para meter por vía legal o de contrabando con China. Entonces, no es nada raro, yo no lo veo como algo extraordinario, sino como algo normal que comerciemos también con yuanes. Evidentemente todavía comerciamos ciertas cosas con Estados Unidos, comerciamos también cosas con Europa y hay que seguir comerciando, no hay que cerrar eso. Pero la mayor parte ya de nuestro comercio, la mayor parte de nuestras importaciones, maquinaria, tecnología, materias primas para manufacturas, vienen de China. Hasta nuestras wifalas las hacen los chinos. ¿Mm? Hasta los ponchos los hacen los chinos. Los que no hacen a mano, yo tengo mis ponchos a mano, pero hay gente que se compra tela, su poncho ya viene hecho por los chinos. Entonces, si hay ese intercambio comercial con China, es algo inevitable, obvio, que lo tengamos que hacer en yuanes. Creo que América Latina está preparada para tener su comercio en yuanes, porque ¿qué hace un compañero que lleva dólares a China? Luego los convierte allí en yuanes, pero tiene que estar sacando desde aquí sus dólares a veces con problemas, temas de transferencia, ahora te cobran mucho más el impuesto a la transferencia a los bancos. Mejor, si vas a ir a China a hacer negocios con industrias chinas, pues hazlo en yuanes, ¿no? No sería, es más, ya debería haber un banco chino en Bolivia que permita que nuestros comerciantes de electrodomésticos, de productos electrónicos, y de prendas de vestir y todo eso ya eh, se puedan hacer con yuanes y con transferencia directa a yuanes. Entonces, es inevitable, es un hecho objetivo. El comercio latinoamericano, exceptuando México, México tiene más comercio con Estados Unidos, pero Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, eh, que tenemos Ecuador, su principal socio comercial es China. Entonces deberíamos tener bancos chinos y deberíamos usar yuanes. Y paralelamente usamos dólares para las cosas que tengan que ver con Estados Unidos y euros para las cosas que tienen que ver con Europa. Um, entonces, qué bien que ya estemos o que vayamos a comercializar con yuanes,
¿Por qué es la fuerza de la economía china? Eh, Argentina ha pagado su deuda, parte de la deuda al Fondo Monetario Internacional con yuanes, de un fondo del gobierno chino que ha prestado a Argentina hace una semana. Ha pagado un pedazo de su deuda en yuanes. Excelente, porque es una moneda muy poderosa, es una moneda de la segunda economía más poderosa del mundo y el año 25 ya de la primera economía del mundo. Entonces, los países que somos más pequeños vamos a tenernos que adecuar a esas nuevas reglas del juego mundial. No es una cosa extraordinaria, no es un hecho subversivo, no, simplemente es un hecho mercantil inevitable que negociemos con yuanes, ya que buena parte de nuestro comercio está vinculado con la producción china. Compañero, en este ámbito de la emergencia de China y Estados Unidos también, ¿cómo ve la polarización política y económica en el mundo hacia un corto y largo tiempo? ¿Habrá vencedores y vencidos o más bien se tendrá una coexistencia? Este es un debate muy interesante y les recomiendo lean el texto del asesor de, de la comisión, el asesor de defensa, sí, de defensa nacional o de seguridad nacional, perdón, de seguridad nacional del gobierno del presidente Biden. Se llama Larry Summers se escribe. Es un texto que está publicado en la página de la Casa Blanca norteamericana. Es un texto de mayo. Fascinante, fascinante. Ahí explica con claridad varias cosas. ¿Por qué Estados Unidos está abandonando el libre mercado y está comenzando a tomar políticas proteccionistas? Explica cómo es que eh, debido a las políticas de libre mercado, Estados Unidos ha perdido liderazgo manufacturero, industrial. Y eso lo coloca en una posición de desventaja contra su enemigo sistémico que es China. Y ahí explica que a partir de ahora Estados Unidos va a tomar medidas proteccionistas de su industria, que la guerra comercial contra China va a continuar. Han elevado los aranceles, han prohibido la presencia de ciertas empresas chinas en Estados Unidos, como Huawei, por ejemplo, que tiene productos más baratos para el 4G. Están subvencionando a su industria de autos eléctricos. Si tú compras un auto eléctrico en Estados Unidos, tienes un regalo del gobierno de $7,500 por comprar un auto eléctrico hecho en Estados Unidos y no chino. Y el presidente Biden ha dicho, vamos a hacer nuevas carreteras con acero norteamericano, con cemento norteamericano, con soportes hechos en Norteamérica. Esa es la nueva política, hecho en Estados Unidos. Y te lo explica muy bien este asesor de Defensa Nacional, Larry Summers. Y ahí también está la explicación de su confrontación con China. Y dicen con claridad que le van a prohibir, que hay una guerra comercial contra China y que van a prohibir que China importe cierto tipo de tecnología en telecomunicaciones, en biotecnología, en inteligencia artificial, en transición energética, porque ahí está la clave del liderazgo económico del futuro. Y en Estados Unidos se ha dado un debate y han usado una reflexión, creo que es de Heródoto, un historiador griego, sobre la trampa de Tucídides. Esta famosa trampa consiste en que era la duda de Atenas, que era el estado más poderoso, pero que estaba viendo emerger a Esparta. Y la pregunta que se hacían era, ¿esperamos que Esparta esté
de igual a igual que nosotros para enfrentarnos con ella, o ahora que es un poco más débil la atacamos para no permitir que crezca. En ambos casos va a haber guerra, por eso es la trampa. Y los estrategas norteamericanos se preguntan sobre esta trampa hoy contra China. ¿Conviene ya asfixiar la China ahorita antes de que rebase a Estados Unidos? Igual es una actitud de guerra comercial que puede derivar en guerra militar, o esperamos o esperan a que sea de igual a igual para enfrentarse con ella. En ambos casos hay una guerra, hay un tipo de guerra comercial, financiera, llegado el caso, territorial y militar. Ese tipo de preguntas se hacen los estrategas norteamericanos respecto a qué hacer con China. ¿Cómo impedir de que siga en declive el liderazgo norteamericano y cómo impedir de que el ascenso de China se consolida? Unos dicen, bueno, ya es algo inevitable y en los siguientes 20 años sucederá y habrá que aceptar las nuevas reglas del juego y convivir con eso. Y otros dicen, no, es mejor ahorita golpear a China, impedir de que siga creciendo para mantener el liderazgo norteamericano otros 50 o 100 años más. Pero eso ya no es solamente un tema de carácter militar, también es un tema de carácter económico. Y si Estados Unidos ha transferido toda su industria hacia China, porque la fuerza de trabajo era más barata, el salario era más bajo, y ahora quiere reconstruir su industria después de haberla liquidado durante 30 años de neoliberalismo, está muy complicado. Está muy complicado. Entonces, la tiene muy difícil los estrategas norteamericanos, y parte de esas contradicciones, dificultades, pero también lucidez, lo puedes leer en este texto revelador del nuevo consenso de Washington, que consiste en proteccionismo en Estados Unidos y guerra comercial contra China para impedir de que siga progresando China. Y los chinos también han hecho su propio realineamiento, ¿no? No es que se han quedado de brazos cruzados. Si bien siguen los chinos impulsando el libre comercio, les conviene, a la potencia emergente le conviene el libre comercio, porque puede vender todos sus productos baratos en todo el mundo. A las potencias pequeñas o los países subordinados y a las potencias en declive no le conviene el libre comercio. Tiene que proteger su industria frente a la industria más poderosa. Pues ahora es un mundo en el que China se ha vuelto abanderada del libre comercio y Estados Unidos abanderado del proteccionismo de su industria. Pero sabe China de que este desacople de Estados Unidos de la economía china es lento, pero ya ha comenzado, y por eso China, si bien sigue exportando, decíamos, ahora está dedicando más de su industria al comercio interno. Antes, el 80% de la industria china era de exportación y el 20% para consumo interno. Ahora, un 60% es para exportación, pero ya un 40% es para consumo interno. Es decir, también China se está preparando para la gran batalla, de tal manera de que va a tener dos motores, como decíamos aquí en Bolivia, el motor del comercio y el motor del mercado interno. Antes tenía un solo motor, comercio externo, ahora ya va a tener dos motores. Si va fallando el comercio externo, el consumo interno de su población va a dinamizar su economía. Esa es la manera en que también China se está preparando a esta nueva estrategia proteccionista que está comenzando a implementar Estados Unidos inicialmente y gradualmente Europa. Europa también ha prohibido ciertas empresas chinas en la China. Está colocando una serie de restricciones a la producción industrial. China está colocando aranceles bajo el pretexto de
de luchar contra el cambio medioambiental, en fin. Entonces, estamos en un mundo que se está reacomodando, es un mundo muy conflictivo, y yo creo que esa conflictividad va a durar por lo menos unos 20 años. Ustedes, jóvenes, van a vivir la resolución de este conflicto, pero primero van a vivir la tormenta de un imperio en declive, el norteamericano, un imperio ascendente, el chino, unos imperios, viejos imperios del geriátrico que quieren revivir como los europeos, reacomodándose, cada cual buscando su lugar, y América Latina en medio de esa disputa mundial, intentando también reacomodarse, intentando hablar con voz colectiva, porque si hablamos solos, cada país por cuenta propia, no somos nada. Somos un ratón en una pelea de tigres. Y si queremos ser no un gatito, pero por lo menos un, no sé, un pumita en medio de la pelea de tigres, tenemos que actuar juntos. Si somos un país, Chile por su lado, Bolivia por su lado, Brasil por su lado, somos gatitos, gatitos en medio de una pelea feroz de tigres. Seamos un puma andino. Y para ser un puma andino tenemos que actuar como continente, ¿no? Entonces, el gran reto de la generación de ustedes es buscar temas que nos unan como continente para que no nos pisoteen estos grandes tigres del mundo que se están reacomodando y están reacomodando sus territorios, sus poderes, sus influencias en este mundo caótico. Y ese mundo caótico va a durar por lo menos 20 años. Y después de eso saldrá ya un nuevo orden, seguramente, un nuevo orden duradero para los siguientes 30, 40 años, pero antes va a ser muy complicado y les toca a ustedes asumir ese reto, ¿no? Eh, para el cierre, ¿qué tendría que hacer nuestro país para que nuestra juventud comience a mentalizarse en crear y ser parte de un nuevo orden mundial? Y no solo en la capacitación. ¿Cuáles considera que son los desafíos pendientes en la consolidación y fortalecimiento del Estado plurinacional de Bolivia? Miren, son tiempos muy agitados a nivel mundial y a nivel del país, complicados. Ah, no hay un orden definido, no está claro el orden definido. A nivel mundial, en esta pelea de potencias y de reacomodo, declive de Estados Unidos, declive del libre comercio, ascenso de China, ascenso del proteccionismo, no está claro hacia dónde va a ir el mundo. A nivel del continente, gobiernos progresistas, gobiernos de derecha y de ultraderecha, golpes de Estado, no está claro hacia dónde va a ir el continente. Y a nivel del país, después de los 14 años del gobierno del presidente Evo, golpe de Estado, regresa Luis, pero la derecha quiere volver a regresar. ¿Qué pasará el 2025? Es un momento también complicado, pues ese es el momento de la juventud. La complicación, las cosas poco claras, es el gran momento. Ponerse a debatir estos temas el 2011, 12, cuando estaba definido lo que iba a pasar en el país, no pasaba nada. Tenías que sumarte al carro y ya había un tren en camino. Ahora no, ahora no. Pues cuando las cosas no están claras, cuando las cosas son confusas, la generación que está viva y que es joven tiene la gran oportunidad de imprimirle el sello a la historia. Cuando uno es joven, pero el destino ya está definido por 10 años, por muy joven que seas, no tienes mucho que hacer. Simplemente tienes que continuar lo que han hecho los mayores. Pero cuando lo de los mayores ya no está claro, está en declive, está confuso, es la gran oportunidad de los jóvenes.
Y eso se presenta una vez cada 30 años. No se presenta cualquier día. Y ustedes están en medio de la vorágine, tanto nacional como internacional. Y es cuando tienen que animarse. Solo en esos momentos, la generación de ustedes le va a poder imprimir su sello a la historia. Ustedes no podían imprimir su sello el 2014, ni el 2010, no. Eso lo hicieron la generación de Evo y de Felipe. Ellos hicieron ese pedazo de la historia. Ustedes tenían que subirse al auto, atrás. Ahora no. Ahora están en la oportunidad de colocarse en el volante. Es difícil, porque es un tiempo complicado. Es un tiempo lleno de incertidumbres, a veces de desánimo. Es normal. Todo gran momento de transición histórica es un momento ambiguo, de tareas, de desánimo, de ambigüedades, de incertidumbres, de desapegos. Pero esa juventud que tenga la valentía y la fuerza para revertir, para perseverar en lo que cree, para arriesgarse, es la que va a imponer el sello de la historia para los siguientes 30 o 40 años en el país. Esta década es decisiva y les toca a ustedes actuar. Oye, pero no es un gran momento de efervescencia. Sí, va a llegar. La cosa es cómo llegamos a ese momento de efervescencia. ¿De brazos cruzados? Si te quedas de brazos cruzados, ese momento de efervescencia que llegue, otros lo van a dirigir. Pero si llegas al momento de efervescencia de aquí a 5, 10 o 15 años, previamente habiendo articulado pequeños tensores de acero de activismo, de militancia, de debate, de discusión, esos pequeños tensores, esos pequeños hilitos de acero, hilitos, van a poder articular el gran despliegue colectivo que vaya a darse en los siguientes años. Y entonces, yo siento que este es un momento privilegiado para la juventud, pero para la juventud que sea perseverante, insistente y que no caiga derrotada ante la primera derrota táctica, que no quede abatida frente al primer fracaso, que no quede liquidada ante el primer desánimo, que persevere. Esa juventud con voluntad de transformar, estoy seguro que puede hacer iguales o mejores cosas que la juventud y la generación del 2000, 2005, que dio inicio al proceso de cambio en Bolivia. Es esta generación, la de ustedes, jóvenes, la que puede redireccionar el proceso de cambio, darle un nuevo salto, una nueva cualidad. Pero para ello se requiere militancia, perseverancia, debate, arriesgarse, entregarse de lleno, quemarse en la historia, ser audaz. Es tiempo de ser audaz. Porque uno de estos años, en esta década, la gente va a abrir su corazoncito para oír nuevas cosas. Y cuando la gente del pueblo, la mayoría, abra su corazoncito, que haya militantes jóvenes, audaces, con ideas nuevas, con propuestas nuevas, que hayan entendido el sentimiento más profundo de la gente y que hayan logrado articularlo, organizarlo de mejor manera para devolverlo a la gente. Y cuando la gente abra su corazón, poder entrar a su corazón para que esas ideas, esas palabras y esos liderazgos perduren los siguientes 10, 20 años, como lo hizo Evo a su momento o Felipe a su momento, ¿no?
les tocó no tan jóvenes, pero eran entre 40 y 50 años, eran no más jóvenes. Ustedes son más jóvenes, pero igual no importa. Supieron aprovechar el momento para llegar al corazón de la gente y lo que Evo, Felipe y esos líderes del 2000 al 2005 hicieron, ha perdurado hasta ahorita. Y ahora hay nuevamente confusión, desánimo, hay que volver a arriesgarse, a debatir, a proponer cosas, a organizarse, para que cuando la gente abra su corazón esta década, yo calculo que es esta década nuevamente, que la gente va a volver a abrir el corazón y la mente. Lo que ustedes hagan, lo que esta generación haga, va a poder germinar bien y va a poder influir en la historia, tanto continental, mundial, como especialmente nacional. Entonces, mm, a los jóvenes decirles, oigan, están en un momento excepcional, no lo desaprovechen. Estas excepciones de la historia no se abren cualquier rato. Se va a abrir en los siguientes años y luego se cierra por otros 20 años o 30. Y uno puede patalear, pero no va a pasar nada. Cuando abra en estos años, ahí hay que estar. Aprovechen, pónganle el sello a la historia con lo que quieran. Esta juventud popular, laboriosa, vecinal, indígena, campesina, obrera, estudiantil, profesional, que se anime a organizarse, que se anime a arriesgarse, que se anime a pensar nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas formas organizativas, mejores cosas que lo que hicimos el año 2005-2006, recogiendo lo mejor, pero aumentando a lo de eso. Les toca a ustedes. Y simplemente decirles, no rehuyan a su compromiso con la historia. Asúmanlo con valentía, como lo hicieron el 2019. Ya el 2019 ya dieron una seña de lo que eran capaces de hacer. Ya dieron. Ya tuvieron su primer baño de fuego el 2020 contra la dictadura. A partir de eso, persistan, perseveren y prueben de que son capaces de dirigir el país y de dirigir el destino de nuestra historia para las siguientes décadas. Entonces, es un buen momento para ser jóvenes, es un buen momento para arriesgarse, es un buen momento para organizarse. Mi única recomendación cariñosa es, sean perseverantes y no se desanimen ante las primeras adversidades. Siempre va a haber adversidad. La clave es no desanimar, no levantar los brazos. Perseveren en lo que crean. Y si son perseverantes, van a marcar la historia ustedes en los siguientes años. Muchas gracias, hermano. Estamos complacidos por su opinión, por las recomendaciones. Y bueno, hermanos, hermanas, así llegamos al final de esta edición especial de Hora Política, en la que hemos tenido el honor de contar con la perspicaz visión y el análisis de nuestro hermano Álvaro García Linera. Durante esta conversación hemos explorado estas lecciones aprendidas de Bolivia para el mundo. Queremos aprovechar este momento para extender una efusiva felicitación a Bolivia por su conmemoración del 6 de agosto. Este 6 de agosto es muy distinto a otros porque con mucho orgullo nosotros celebramos la independencia de nuestro país, una nueva Bolivia, un estado plurinacional que le ha dicho a Latinoamérica y al mundo que no vamos a permitir fascismo, que no vamos a volver a permitir que pateen a nuestros hermanos ni que no nos dejen entrar a las plazas. Es así que recordamos esta lucha constante por la libertad contra el fascismo y la determinación de construir un futuro con justicia social y con dignidad. Feliz día, hermanos, feliz día, compañeros. Agradecemos Feliz día. profundamente, hermano, por su tiempo, sus ideas y su contribución tan enriquecedora a este capítulo de Hora Política y por inspirarnos como jóvenes, como población que nos escucha. No olviden mantenerse sintonizados con nosotros para ir analizando diversos temas coyunturales o relevantes en la actualidad. Somos Sendero, somos Revolución y les deseamos a todos una excelente jornada. Hasta la próxima edición. Un gran abrazo.